Buenas noches para todos. Hoy vamos a ver una parábola que es corta, pero muy sustanciosa. Vamos a profundizar un poquito en la parábola de la higuera estéril, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos del 6 al 9. Y dice el versículo 6. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. En el contexto de esta parábola, como empezamos en el versículo 6, el contexto pues tiene que ver desde el versículo 1, del 1 al 5, dice el capítulo 13, dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Ese es el contexto de la parábola, los versículos del 1 al 5. Ese contexto, lo que podemos ver es que hay una creencia, o había una creencia en el tiempo de Jesús, de que por culpa de los pecados pues se sufría algunas, o tenían algunas consecuencias. Pero Jesús dice que no en esta ocasión. El llamado es al arrepentimiento. Si vemos, dice: de la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. O sea, a menos que haya un cambio en nuestro pensamiento, a menos que haya un cambio en su pensamiento, a menos que haya un cambio en el pensamiento de todo ser humano. A menos que haya ese cambio, a menos que esa luz que el Señor vino a traer, que el Señor vino a dar, a menos que esa luz entre en cada uno de nosotros, si esa luz no entra para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, vamos a perecer igual. Ese sería el llamado, ese sería el contexto. Entonces, no nos salgamos de ahí. En tiempos de Jesús era común pensar que las enfermedades, aflicciones, muerte violenta eran consecuencia directa de su pecado. Juan 9:2 nos relata, que ya lo estudiamos, cuando estudiamos el Evangelio de Juan. Recordemos que había un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor les dice
ni él ni sus padres. Nació ciego para que la gloria del Señor se manifestara. Ese era el pensamiento. Aunque en Apocalipsis 2, del 21 al 23, la consecuencia del pecado sí puede traer aflicción, sí puede traer enfermedad. En el versículo 21 al 23 de Apocalipsis, de ese capítulo 2, dice que le está hablando a una de las iglesias de Asia Menor, donde les dice que a menos que se arrepienta, la va a echar en cama. O sea, ese echar en cama tiene una palabra griega que es kliné, que es enfermedad. Entonces, en algunas ocasiones sí puede pasar. Ahora, si podemos, si nosotros nos imaginamos, si nosotros pensamos en qué otra ocasión puede haber consecuencias de un pecado, pues simplemente podemos ver a nuestro alrededor y si una persona que ha sido alcohólica durante muchos años de su vida, pues cuál va a ser su resultado final. Lo más seguro es que va a tener un problema de cirrosis, de cáncer del hígado. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de no cuidar su cuerpo, a consecuencia de ingerir todo ese alcohol que ha ingerido. Entonces, sí puede haber una consecuencia directa. Pero aquí en el caso que estamos estudiando, pues el Señor dice, da a entender que no. O sea, que en este caso no es por su pecado. El llamado es, recordemos, el arrepentimiento. No todo lo que nos pasa es producto de nuestros pecados, pero en ocasiones sí. Todo el ser humano tiene la necesidad de arrepentirse. Ese es el llamado del Señor. Todo ser humano, todos. Recuerden que todos somos pecadores. No hay ninguno que no haya pecado. Todos. Todos tenemos esa necesidad de arrepentirnos. Hay que distinguir muy bien qué es arrepentirse y qué es tener remordimiento. Remordimiento es poner la cara de pastel y sentir de pronto culpa por un momento, sentir culpa, una culpa que va a pasar, una culpa de que a los 2, 3 días, pues ya me pasó, ya me arrepentí, entre comillas, y entonces ya no pasa nada. Y a los 8 días estoy haciendo lo mismo. Estoy cometiendo el mismo pecado, estoy volviendo a la misma senda. Eso no es arrepentirse, eso es un remordimiento de algo que hice mal. Arrepentirse es cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, yo estoy metido en un pecado, yo estoy practicando un pecado, me doy cuenta de que ese pecado me separa del Señor, porque así lo dice la Biblia, me doy cuenta de eso y lo que yo quiero es cambiar mi manera de pensar, o sea, no volver a cometer ese pecado, no volver a cometer esa acción, no volver como cuando vamos al gimnasio, volver a practicar y practicar y practicar. Y después decimos que es que yo no puedo. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar nuestra forma, cambiar ese chip de nuestro pensamiento. Miremos que la higuera era un árbol emblemático e importante de la época. Mediante un riego suficiente y eventualmente algo de abono, la higuera prospera incluso en terreno pobre y pedregoso. De ahí que una higuera sea estéril era realmente algo incomprensible. La higuera representaba la nación judía, la nación de Israel. Y Jesús usa esta parábola para ilustrar un pueblo escogido,
pero que no da frutos verdaderos de arrepentimiento. Bueno, entonces aquí vamos con el arrepentimiento. El Señor busca frutos verdaderos ¿de qué? De arrepentimiento, no de remordimiento. Que eso quede claro en nosotros. Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 9, dice: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podría escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Desde Juan el Bautista está el Señor enviando ese mensaje. Produzcan frutos. ¿A quién estaba enviando el Señor a Juan el Bautista? ¿A qué personas envió el Señor a Juan el Bautista? A la nación judía. Estaba diciendo: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, que demuestren. No es colocar la cara de pastel, es que demuestren ese arrepentimiento. Y dice: y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Y nosotros nos ponemos a pensar, como yo me congrego cada 8 días, como yo voy a la iglesia, como yo tengo el mejor líder que hay en el mundo, como yo tengo el mejor ministro, como a mí me explican la Biblia, como debe de ser. Así decían los judíos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijo a Abraham. O sea, no se crean la última Coca-Cola del desierto. No se crean mucho. Lo que necesitan es demostrar que hay frutos de verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 9: es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esa era la higuera. Esa era la higuera de esta parábola. La higuera que no produjo frutos. La higuera representaba al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hay con nosotros? Como diríamos, ¿y nosotros cómo vamos ahí? Si eso era para el pueblo de Israel, entonces la higuera y nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, ¿nosotros qué? Quiero que pongamos bien, mucho cuidado, harta atención en cómo vamos nosotros ahí. O sea, ¿qué papel desempeñamos nosotros entonces? ¿Qué nos habla esta parábola a nosotros? Jesús la dio en ese momento a todas esas personas que lo estaban oyendo. Ahorita nosotros la estamos estudiando, o sea, entonces, ¿qué hay para nosotros? Recordemos que nosotros no estamos estudiando un libro de historia, estamos estudiando la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe de llegar hasta lo más profundo de nosotros. La iglesia del Señor se asemeja a la higuera de esta parábola, o sea, si nosotros somos la iglesia del Señor, entonces nosotros nos asemejamos a esta higuera. ¿Cuáles son las ventajas que tenía esta higuera? Primero, se plantó en un viñedo. Si volvemos a la parábola, miramos que dice que una higuera que plantó en su viñedo, un viñador, era en mejor tierra, y donde se lo cuidó más y se le dedicó más atención que a otras higueras, que comúnmente crecían no en viñedos, sino por al lado del camino. Recordemos eso en Mateo 21, versículo 19, que esa higuera estaba al lado del camino. O sea, esta higuera de la parábola es una higuera especial. Si nosotros somos la iglesia del Señor, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos esa higuera especial, sembrada en ese viñedo, no al lado de camino, en un cultivo especial del Señor. Esta higuera pertenecía a cierto hombre que la poseía y estaba a expensas de ella, esperando recoger buenos frutos que no obtuvo.
No envió a nadie, vino personalmente a ver la cosecha. Era importante para él. Esa higuera era importante para el viñador. No envió a nadie. ¿Sí ve? ¿Sí vemos? Vino personalmente. Entonces, esa persona la podemos relacionar con Cristo. Dios mismo vino a mirar cuál era el fruto que tenía esa higuera. Isaías 5, versículos 1 y 2 dice: cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La lavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Esa higuera estaba en medio de este viñedo. Nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo del Señor, miremos el privilegio que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado. Nos ha sembrado en medio de su viña. Nosotros antes vivíamos lejos del Señor. Ahora, por su misericordia, por su piedad, nos ha injertado en su olivo. Sí podemos dimensionar cuánto nos ama el Señor, cuánto nos sigue amando y cuánto nos habla día tras día. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. El viñador dice: no la corte, esperemos un año más. Dios es muy paciente y está esperando que todo su pueblo se arrepienta. ¿Un año más para qué? Para ver si da frutos. ¿Un año más para qué? Para ver si nosotros damos frutos. Si nosotros somos esa higuera, porque estamos escuchando el Evangelio, porque el Señor nos ha escogido para escuchar su palabra, para que nosotros podamos estudiar sus escrituras, no es para que nosotros la pasemos bien, como hemos estudiado en muchas parábolas, para que nosotros nos durmamos en la iglesia, para que nosotros empecemos a hablar, a criticar, a decir, a mirar, este sí, este no, esto no me gusta, esto sí me gusta. Dice 2 de Pedro 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, que todos nosotros nos arrepintamos. Recordemos, tengamos claro qué es arrepentirnos. Un cristiano que no produzca frutos será cortado y el reino de Dios se le entregará a otro que sí produzca frutos. Mateo 21, versículo 43 dice: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. O sea, es real, es real. El Señor tiene mucha paciencia y por su misericordia es que nosotros estamos acá. Es que nosotros podemos oír su mensaje. Es que nosotros podemos estudiar su palabra. Mateo 5, versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, o sea, si la sal no sirve para salar, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Somos su sal. Somos sal de la tierra. Esa sal, la pregunta es para cada uno de nosotros. Si yo soy sal, ¿estoy salando? ¿Todavía tengo sabor o ya no?
o me volví insípido. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado? Entonces aquí podemos recordar, yo diría que la gran mayoría de las parábolas que hemos estudiado, ¿qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con las minas que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con ese aceite? ¿Lo estamos cultivando? ¿Lo estamos aprovechando? ¿Están encendidas nuestras lámparas? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor ha puesto, con ese tesoro tan grande que el Señor ha puesto en nosotros? ¿Qué estamos haciendo con la confianza que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros? Somos esa higuera en medio de una viña, especial para el Señor. Nos cuida, nos poda, nos abona, nos consiente, nos mima. Sin fruto, ocupando un lugar, dice la parábola. El espacio ocupado por la higuera estéril puede ser usada por una que sí dé frutos. Y muchas veces no deja o estorba a otras para dar fruto. Miremos lo que está diciendo el Señor. ¿Para qué dejar ese árbol ahí? ¿Para qué dejar esa higuera si no está dando fruto? Más bien córtala, porque está ocupando un lugar. O sea, miremos la importancia de, de las recomendaciones del propósito que tiene el Señor con cada uno de nosotros. O sea, si no damos fruto, si en nuestra vida no hay fruto, vamos a ser cortados. Recordemos igualmente la parábola de la viña, ¿recuerdan? Que debemos estar pegados a la vid verdadera, porque todo pámpano que no dé fruto será cortado. Otra parábola que vamos a estudiar. O sea, si vemos, hay muchas escrituras, muchos versículos, muchos pasajes en la Biblia que hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere una y otra vez insistir con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Esa higuera que no da frutos, pues estorba. ¿Para quién? Para que otra higuera sí pueda dar frutos. Entonces yo como higuera estéril puedo ser un estorbo para otros. Entonces puedo empezar a criticar. Puedo empezar a sacar disculpas. Puedo empezar a decir, no, es que el trabajo. Es que el trabajo no me deja. Es que el trabajo, es que mi familia, es que mi papá, es que mi mamá, que fue, que. Y empezamos a sacar un mundo de disculpas. Y no crecemos nosotros, ni tampoco van a crecer los que están a nuestro lado. Vamos a impedir que los otros crezcan. Vamos a hacer esa piedra en el zapato. Dios es muy paciente, pero tiene un límite. Dice 1 año más. O sea, es un tiempo más. 1 año más. Así como el Señor escogió y dio revelaciones únicas al pueblo de Israel, así ha escogido a una iglesia para él, a la que ha dado conocimientos. Ojo pues, entonces el Señor nos escogió a nosotros. Nosotros estamos oyendo hoy, listo. Entonces el Señor te escogió a ti hoy, te escogió como me escogió a mí. ¿Para qué? Para ser personas únicas dentro de un mundo perdido. Para tener esa luz dentro de un mundo que anda en tinieblas. Es un privilegio. Entonces, así como el Señor escogió al pueblo de Israel para que ese pueblo sea su pueblo y Él sea su Dios, así ha escogido una iglesia que somos nosotros para Él, a la que ha dado, ha puesto en nosotros unas minas, ha puesto en nosotros unos talentos, ha puesto en nosotros unos conocimientos, unas verdades, unas doctrinas, unos preceptos de los cuales los paganos, los gentiles, los del mundo, nada saben.
Nosotros sí lo tenemos nosotros. Es un gran tesoro. ¿Recordamos la parábola del tesoro? La perla preciosa. Es un gran tesoro que el Señor nos ha dado. Es una perla preciosa que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vivimos en una tierra donde circula la Biblia, donde se disfruta la libertad y donde se oye predicar el Evangelio. ¿Quién? Nosotros. Entonces, dimensionemos cuál es el privilegio que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Nosotros no estamos acá, el Señor no nos ha llamado para que nosotros pasemos un rato agradable. Es muy agradable estudiar la Biblia, sí, pero acerquémonos a la Biblia, acerquémonos a una charla bíblica, acerquémonos a un sermón, acerquémonos a un servicio del domingo para oír la voz del Señor, para podernos acercar a Él con esa intención, no por estudiar un capítulo más de la Biblia o un pasaje más de la Biblia, tan bacano como estuvo de chévere esto. Es que este versículo sí me llena. O sea, no, tenemos que acercarnos como verdaderamente acercándonos a un Dios vivo, un Dios que vive y reina. ¿Reina dónde? En mi vida. Y entonces estoy presto a escuchar cada uno de sus favores, cada una de sus palabras, y presto a escuchar cada uno de sus mensajes. Es Él el que nos ha escogido a escuchar su mensaje, su evangelio. Qué privilegio el que nosotros tenemos. Ese es el Señor, lleno de piedad y misericordia para nosotros, para con nosotros que somos pecadores. Y a lo sumo. Ahora, es muy peligroso no dar fruto. Versículo 9 dice, así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Peligrosísimo. Ahora, de pronto estamos pensando de que el fruto es empezar a, si yo era, qué sé yo, mentiroso, a no decir mentiras. Si yo era fornicario, pues a no fornicar. Si yo era adúltero, pues a no adulterar. Si yo era ladrón, pues a no ser ladrón, a no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros estamos enfocados en esa parte, pues va a ser muy difícil, porque en esa parte vamos a tener que cumplir una ley. Y si nuestro objetivo es cumplir la ley, tenemos que cumplirla toda. Y si mi esfuerzo es dejar de hacer sacrificios para el Señor, entonces en vano murió el Señor en la cruz. Porque para eso vino, para morir por nuestros pecados. Hemos hablado una y otra vez de cuáles frutos está hablando el Señor. Es peligroso no dar frutos cuando se goza de grandes privilegios. Conocimiento de Dios. He aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Esos 3 años podría ser refiriéndose a el tiempo en que estuvo, que duró el ministerio de Jesús en la tierra en la tierra de Israel. O puede haber decir que es el tiempo en que el Señor ha insistido tanto con todos los profetas que ya vimos también que ha enviado a traer su mensaje. También nos dice cómo mandó destruir el árbol para que no sirviese de estorbo en el huerto. Córtalo. ¿Por qué hará inútil aún la tierra? O sea, ¿para qué lo va a dejar ahí si va a estorbar? Si los ministros de las iglesias no enseñan sanas doctrinas y sus miembros no viven santamente, están en grande riesgo de perderse. Recordemos que el objetivo, el propósito del Señor con todos nosotros, el propósito del Señor con las escrituras, el propósito del Señor en la Biblia es nuestra salvación, la salvación de la humanidad.
Él vino a restaurar esa relación que se dañó. Así sean muy fieles en el cumplimiento de ritos y ceremonias. Así nosotros asistamos cada 8 días a la iglesia. Así nos conectemos todos los días a una u otra charla. De asistir puntualmente a la iglesia, en dar los diezmos. No, es que yo diezmo de todo lo que gano. En poner la cara de pastel en la congregación cada vez que entramos. Ay, este sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo de cosas y de pronto prejuicios que nosotros tenemos montados en nuestra mente pensando que ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. Así seamos árboles cubiertos de las hojas del culto, de los servicios, de los ministerios, pero si carecemos de los frutos, ¿de quién? Del Espíritu, seremos considerados como estorbos en el huerto del Señor. ¿Cuáles frutos? Frutos del Espíritu Santo. El Señor fue a buscar hojas, vio el árbol muy frondoso, porque estaba lleno de, de hojas verdes, y él dijo, qué árbol tan bonito. ¿Cierto que no? Fue a buscar el fruto. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es el fruto de nosotros? ¿O estamos llenos de esas hojas del culto, de los servicios, de los ministerios? No, es que mi ministerio es el mejor. No, es que lo que yo hago en la iglesia es lo mejor. Es que se ha prosperado tanto desde que yo estoy en el ministerio. No. ¿Cuáles son los frutos? Porque la Biblia también dice, por sus frutos los conoceré. Hemos hablado mucho de los frutos, Señor, ¿cierto? Pero porque el Señor pide frutos. Porque el Señor insiste en esos frutos. Para Cristo es nuestro mediador. Señor, déjala aún este año. Hoy todavía tenemos tiempo. Desde que estemos en este mundo, desde que estemos vivos, todavía tenemos tiempo. Dios es muy misericordioso. Dios es muy piadoso. Dios está lleno de amor. Dice Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en amarnos. Dice la nueva versión internacional, ese mismo pasaje, dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¡Wow! Dios es muy bueno. Dios, miremos cómo nos ama. Ya nosotros nos volvimos al Señor. Ya el Señor es todo en nuestra vida. Lo amamos así con todas nuestras entrañas. Desde adentro así, con un amor apasionado. Ezequiel 33:11 dice, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Es un llamado de Dios. Recordemos para qué usaban el shofar en el Antiguo Testamento. Para llamar a su pueblo, para ponerlo alerta, para ponerlo atento. Es un llamado de Dios. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. Ahora todos estaremos pensando, pero es que yo no tengo conductas perversas. No, como yo soy bueno, pues yo no mato, yo no le robo a nadie, yo trato de hacer las cosas bien. Sí, pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que se arrepienta, que nos arrepintamos,
que corramos delante de Él, detrás de Él, buscando su rostro, que hagamos lo bueno, que no somos capaces por nosotros mismos. Lo necesitamos a Él. Necesitamos que Dios habite en cada uno de nosotros y que nosotros vivamos para Él. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dios es bueno, Dios es bueno. Tenemos un año más. A lo mejor puede ser un día más. A lo mejor puede ser una semana más. A lo mejor puede ser un mes más. ¿Cuándo es el día? Hoy. El tiempo se acaba. El tiempo se nos acaba. Y Dios tiene toda la intención de que nosotros nos arrepintamos. Bauticémonos, arrepintámonos de verdad, corramos detrás de Él, corramos delante de su trono, corramos a buscarlo con pasión. Cada vez que nosotros pensemos en estudiar la Biblia, en buscar, en escudriñar, en oír, en conocerlo más, nos vamos a enamorar más de Él. Y de seguro Él va a ser lo primero en nuestras vidas. Como Él lo pide. Tiene que ser lo primero. No puede ser ni lo segundo, ni lo tercero, ni estar en cuarto lugar. Debe ser lo primero. Porque si no, las cosas de este mundo nos van a atrapar. Y no vamos a poder disfrutar de su presencia. No vamos a poder disfrutar del reino de Dios. Dios es muy, muy bueno. Oremos. Padre bueno, gracias Señor. Ay Dios, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor. Gracias Señor porque tú te deleitas en amarnos. Ay Dios, cómo poder entender eso, Señor. Cómo poder, Padre, venir delante de ti, postrar nuestro corazón delante de tus pies, Señor. Rendirnos, Dios, con un corazón contrito y humillado. No pensar, Señor, que es un deber que tú tienes con nosotros, Señor. Eres tan bueno, Padre, tan bueno. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad, Padre. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Dios, por favor, a entender tu palabra, a entender tu mensaje. Que nosotros no nos acerquemos a la Biblia, Señor, para estudiar un libro. Que no sea un libro de historia, la historia de tu pueblo, Israel. No, Padre, que nosotros nos acerquemos a este libro, que nosotros nos acerquemos a las Escrituras para poder conocerte con esa intención, Señor, porque las Escrituras son las que me están hablando de ti. Y yo quiero conocerte más cada día, Señor. Gracias, Dios, por todas las personas que se han conectado en esta noche, Dios. Tú les has traído con un propósito, Señor. Aquí están, es por tu misericordia, es por tu llamado, Señor. No es casualidad. Eres tú, Padre, obrando en todos y cada uno de nosotros. Que este llamado, Señor, sea un llamado de alerta para todos nosotros, pero que a la vez sea esa esperanza que nosotros estamos buscando en nuestras vidas. En este mundo lleno de oscuridad, Padre, tú nos muestras esa luz, esa paz que solamente tú puedes dar. Es delante de ti, es cerca de ti, donde la podemos disfrutar. Es al lado tuyo, Señor, donde vamos a estar con una plenitud de gozo que solamente en tu presencia podemos disfrutar. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de ellos. Pongo este resto de noche en tus manos, Señor, y el resto de semana, Padre. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y pueda bajar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Dios, delante de ti nos rendimos, te damos la gloria y la honra
Te damos las gracias, Señor, por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria y la honra, el honor y la alabanza. Gracias, Padre. Amén.